Ven, sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 23. Mateo, capítulo 26, Marcos, capítulo 14 y Juan, capítulo 13. Lección asignada del 29 de mayo al 4 de junio de 2023, titulado En Memoria. Al leer acerca de los acontecimientos descritos en esta reseña, ponga atención a las impresiones que reciba, en especial a las impresiones que aumenten su fe en Jesucristo y su compromiso para con Él. Anote sus impresiones a continuación. El día antes de morir, Jesús dio a sus discípulos algo para que lo recordaran. Dice la Escritura: tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Así lo declara en Mateo, capítulo 26, los versículos del 26 al 28. Aquello sucedió hace unos 2000 años, en un lugar que la mayoría de nosotros nunca veremos, en un idioma que pocos de nosotros podemos entender. Sin embargo, ahora, cada domingo, en nuestros lugares de reunión, los poseedores del sacerdocio autorizados para actuar en el nombre de Jesucristo hacen lo que Jesucristo hizo aquella vez. Toman pan y agua, lo bendicen y nos lo dan a cada uno de nosotros, los discípulos de Él. Es un acto sencillo, pero no hay nada más sencillo ni fundamental que comer pan y beber agua. Pero ese pan y esa agua son sagrados para nosotros, ya que nos ayudan a recordarlo. Son nuestra manera de decir: jamás lo olvidaré, y no solamente jamás olvidaré lo que he leído sobre sus enseñanzas y su vida. Más bien, nosotros decimos: jamás olvidaré lo que Él hizo por mí. Jamás olvidaré que me rescató cuando clamé rogando ayuda. Y jamás olvidaré su compromiso para conmigo y mi compromiso para con Él, ni el convenio que hemos hecho. Como subtítulo: se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 26, los versículos del 6 al 13, y Marcos, capítulo 14, los versículos del 3 al 9. A continuación se leerá Mateo, capítulo 26, los versículos del 6 al 13, que dicen lo siguiente: Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, sus discípulos se enojaron y dijeron: ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume hubiera podido venderse por gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. A continuación se leerá Marcos, capítulo 14, los versículos del 3 al 9, que dicen lo siguiente: Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer que tenía un frasco de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el frasco, lo derramó sobre la cabeza de él. Entonces hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron:
¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, mas a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. En un humilde acto de adoración, la mujer que se describe en estos versículos mostró que ella sabía quién era Jesús y lo que él estaba a punto de hacer. Medite a continuación. ¿Por qué cree usted que sus actos fueron tan significativos para el Salvador? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le llama la atención en cuanto a la mujer y su fe? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo puede usted seguir el ejemplo de aquella mujer? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá Juan, capítulo 12, los versículos del 1 al 8, que dicen lo siguiente. Y Jesús, 6 días antes de la Pascua, fue a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y se los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le iba a entregar: ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Pero dijo esto no porque le importasen los pobres, sino porque era ladrón, y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Un subtítulo. ¿Soy yo, Señor? Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 26, los versículos del 20 al 22, y en Marcos, capítulo 14, los versículos del 17 al 19. A continuación se leerá Mateo, capítulo 26, los versículos del 20 al 22, que dicen lo siguiente. Y al anochecer se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Ahora leeremos en Marcos, capítulo 14, los versículos del 17 al 19, que dicen lo siguiente. Y al atardecer fue con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo, que uno de vosotros, que come conmigo, me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse, y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? Medite a continuación. ¿Qué aprende usted en cuanto a los discípulos a partir de la pregunta que le hicieron al Salvador en estos versículos? Medite brevemente.
Ahora medite. ¿Por qué cree usted que le hicieron esa pregunta al Salvador? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo podría usted preguntarle al Señor, ¿soy yo? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje ¿Soy yo, Señor?, por el presidente Dieter F. Uchtdorf, en aquel entonces como segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2014, el cual escucharemos a continuación. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por nuestro profeta, por el profeta José Smith, y por el amor que tenemos hacia nuestro profeta, el presidente Monson. Deberían escuchar al presidente Monson orar por los miembros de la iglesia con la gran confianza que él tiene en el sacerdocio que está en toda la tierra, y por ustedes, hermanos fieles. Mis queridos hermanos, era la última noche de nuestro amado Salvador en la mortalidad. La noche antes de que se ofreciera a sí mismo por toda la humanidad. Al partir pan con sus discípulos, dijo algo que debe haber llenado el corazón de ellos de gran inquietud y profunda tristeza. Uno de vosotros me va a entregar, les dijo. Los discípulos no dudaron de lo que él dijo, ni tampoco miraron a su alrededor para señalar a otro y preguntar, ¿es él? Al contrario, entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Me pregunto lo que haríamos si tuviéramos esa experiencia con el Salvador. Miraríamos a los demás y diríamos en nuestro corazón, probablemente está hablando del hermano Johnson. Siempre he dudado de su fidelidad. O, qué bueno que está aquí el hermano Brown. Realmente necesita escuchar esto. O, como los discípulos de la antigüedad, examinaríamos nuestro interior y nos haríamos esa pregunta penetrante, ¿soy yo? En esas palabras sencillas, ¿soy yo, Señor?, yace el comienzo de la sabiduría y el sendero a la conversión personal y al cambio duradero. Había una vez un hombre que disfrutaba de caminar por su vecindario en las tardes. En especial le gustaba pasar por la casa de su vecino, ya que él mantenía bien cuidado el césped. Siempre tenía plantas llenas de flores y árboles saludables que daban mucha sombra. Obviamente, el vecino dedicaba mucho empeño en su jardín. Pero un día, al pasar por la casa del vecino, notó en medio de ese hermoso césped una enorme hierba, un diente de león amarillo. Se veía tan fuera de lugar que le sorprendió. ¿Por qué no lo arrancaba su vecino? ¿No lo vería? ¿No sabía que el diente de león echaría semillas y causaría que hubiera docenas de hierbas adicionales? Ese diente de león solitario le molestó mucho y quería hacer algo al respecto. ¿Debía arrancarlo? ¿O echarle herbicida? Tal vez, si fuera en la oscuridad de la noche, podría sacarlo secretamente. Esos pensamientos ocupaban por completo su mente mientras regresaba a su propia casa. Entró sin siquiera mirar su propio jardín, el cual estaba cubierto de cientos de dientes de león amarillos.
¿Nos recuerda esa historia a las palabras del Salvador? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este asunto de las vigas y las pajas parece relacionarse íntimamente con la incapacidad de vernos claramente a nosotros mismos. No sé por qué somos tan buenos para diagnosticar y recomendar remedios para los males de otras personas, mientras que se nos dificulta ver los nuestros. Hace algunos años, en las noticias, se habló de un hombre que creía que si se frotaba la cara con jugo de limón, se haría invisible a las cámaras. Así que se puso jugo de limón en toda la cara y salió a robar 2 bancos. Poco después lo arrestaron cuando transmitieron su imagen por el noticiero vespertino. Cuando la policía le mostró al hombre los videos de las cámaras de seguridad, él no lo podía creer. «Pero si me puse jugo de limón en la cara», protestó. Cuando un científico de la Universidad Cornell se enteró de esa historia, le intrigó que alguien pudiera estar tan ciego a su propia ignorancia. Para determinar si era un problema generalizado, 2 investigadores invitaron a estudiantes universitarios a participar en una serie de pruebas sobre habilidades básicas y después les pidieron que calificaran su desempeño. Los estudiantes que salieron mal en las pruebas fueron los peores en evaluar su propio desempeño. Algunos se dieron un puntaje 5 veces más alto de lo que realmente era. Ese estudio se ha repetido en muchas formas, confirmando una y otra vez la misma conclusión. A muchos se nos hace difícil vernos tal y como somos. E incluso las personas de éxito sobreestiman su propia contribución y subestiman las contribuciones de los demás. Tal vez no sea tan importante sobreestimar lo bien que manejamos un auto o lo lejos que podemos lanzar una pelota de golf. Pero cuando empezamos a creer que nuestras contribuciones en la casa, el trabajo y la iglesia son mayores de lo que son, nos cegamos a las bendiciones y oportunidades de mejorar de manera profunda y significativa. Un conocido mío vivía en un barrio con las estadísticas más altas de la iglesia. Excelente asistencia. Los números de orientación familiar eran altos. Los niños de la primaria siempre se portaban bien. En las actividades había comida excelente y los miembros casi nunca ensuciaban el piso. Y hasta creo que en los partidos de básquetbol nunca discutían. Posteriormente, mi amigo y su esposa fueron llamados a una misión. Cuando regresaron 3 años después, se quedaron atónitos al darse cuenta que durante el tiempo de su servicio, 11 matrimonios se habían divorciado. Aunque el barrio tenía toda la indicación externa de fidelidad y fortaleza, estaba pasando algo desafortunado en el corazón y la vida de los miembros. Y lo más preocupante es que esa situación no es única. Suceden cosas terribles y a menudo innecesarias cuando los miembros de la iglesia se desconectan de los principios del Evangelio. Por fuera tal vez aparentan ser discípulos de Jesucristo,
pero en el interior de su corazón se han separado de su Salvador y de sus enseñanzas. Gradualmente se han apartado de las cosas del Espíritu y se han acercado a las cosas del mundo. Líderes de sacerdocio que una vez eran dignos empiezan a pensar que la iglesia es buena para las mujeres y los niños, pero no para ellos. O algunos están convencidos de que sus ocupaciones o circunstancias particulares los eximen de los actos diarios de devoción y servicio que los mantendrían cerca del Espíritu. En esta época de autojustificación y narcisismo, es fácil volverse muy creativos con excusas para no acercarse regularmente a Dios en oración, postergar el estudio de las Escrituras, evitar las reuniones de la iglesia y las noches de hogar, o el pagar las ofrendas y un diezmo íntegro. Hermanos, por favor, examinen su corazón y háganse la pregunta sencilla: ¿soy yo, Señor? ¿Se han separado, aunque sea un poco, del Evangelio del Dios bendito, el cual os ha sido encargado? ¿Han permitido que el Dios de este mundo oscurezca su mente ante la luz del Evangelio de la gloria de Cristo? Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, pregúntense: ¿en dónde está mi tesoro? ¿Tienen el corazón puesto en las cosas convenientes de este mundo o está centrado en Jesucristo? Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Mora en su corazón el Espíritu de Dios? ¿Están arraigados y cimentados en el amor a Dios y a sus semejantes? ¿Dedican suficiente tiempo y creatividad a brindar felicidad a su matrimonio y a su familia? ¿Dedican su energía a la meta sublime de comprender y vivir la anchura y la longitud y la profundidad y la altura del Evangelio restaurado de Jesucristo? Hermanos, si tienen el gran deseo de cultivar los atributos cristianos de la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia, la bondad fraternal, piedad, caridad, humildad y servicio, el Padre Celestial los hará instrumentos en sus manos para la salvación de muchas almas. Hermanos, a ninguno nos agrada admitir que nos estamos desviando del sendero. A menudo tratamos de evitar examinar a fondo nuestra alma y afrontar nuestras debilidades, limitaciones y temores. Como consecuencia, cuando examinamos nuestra vida, miramos a través del filtro de prejuicios, excusas e historias que nos contamos a nosotros mismos para justificar pensamientos y hechos indignos. Pero al vernos claramente, y el vernos claramente es esencial para nuestro crecimiento y bienestar espiritual, si nuestras debilidades y flaquezas permanecen a oscuras entre las sombras. El poder redentor del Salvador no puede sanarlas ni convertirlas en fortalezas. Irónicamente, la ceguera hacia nuestras debilidades humanas tampoco nos dejará ver el potencial divino que nuestro Padre desea nutrir en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacer brillar la luz pura de la verdad de Dios en nuestra alma y vernos como Él nos ve? Quisiera sugerir que las Santas Escrituras y los discursos de la Conferencia General son un espejo eficaz que podemos usar para examinarnos. Conforme escuchen
o lean las palabras de profetas antiguos o modernos, absténganse de pensar cómo las palabras se aplican a alguien más y háganse la pregunta sencilla: ¿soy yo, Señor? Debemos acercarnos a nuestro Padre Eterno con corazón quebrantado y mente enseñable, dispuestos a aprender y a cambiar. ¿Y cuánto ganamos al comprometernos a vivir la vida que nuestro Padre Celestial desea para nosotros? Aquello que no deseen aprender y cambiar, probablemente no lo harán. Y lo más seguro es que comiencen a preguntarse si la iglesia tiene algo para ofrecerles. Pero quienes deseen mejorar y progresar, quienes sepan del Salvador y deseen ser como Él, los que se humillen como un niño y traten de poner sus pensamientos y hechos en armonía con nuestro Padre Celestial, experimentarán el milagro de la expiación del Salvador. Con seguridad sentirán el Espíritu resplandeciente de Dios, probarán el gozo indescriptible que es el fruto de un corazón manso y humilde. Serán bendecidos con el deseo y la disciplina para llegar a ser verdaderos discípulos de Jesucristo. En el transcurso de la vida, he tenido la oportunidad de conocer a algunos de los hombres y mujeres más competentes e inteligentes de este mundo. Cuando era más joven, quedaba impresionado con los instruidos, dotados, exitosos y aclamados por el mundo. Pero con el correr de los años, he llegado a comprender que me impresionan mucho más aquellas almas maravillosas y benditas que son verdaderamente buenas y sin engaño. ¿Y no es eso de lo que se trata el Evangelio y lo que hace por nosotros? Es las buenas nuevas y nos ayuda a ser buenos. Las palabras del apóstol Santiago se aplican a nosotros hoy. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos delante del Señor, y Él os ensalzará. Hermanos, debemos dejar de lado nuestro orgullo, ver más allá de nuestra vanidad y con humildad preguntar: ¿soy yo, Señor? Y si la respuesta del Señor es sí, hijo mío, hay cosas que debes mejorar, cosas que puedo ayudarte a vencer. Ruego que aceptemos esa respuesta. Humildemente reconozcamos nuestros pecados y flaquezas y cambiemos nuestra manera de ser al convertirnos en mejores esposos, mejores padres, mejores hijos. Ruego que desde este momento en adelante nos esforcemos por andar firmemente en el bendito camino del Salvador, ya que el vernos a nosotros mismos con claridad es el comienzo de la sabiduría. Al hacerlo, nuestro generoso Dios nos llevará de la mano y seremos fortalecidos y bendecidos de lo alto. Mis queridos amigos, el primer paso en este maravilloso y gratificante sendero del verdadero discipulado comienza al hacernos la sencilla pregunta: ¿soy yo, Señor? De esto testifico y les dejo mi bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: La Santa Cena es una oportunidad para recordar al Salvador. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 26, los versículos del 26 al 29, y Marcos, capítulo 14, los versículos del 22 al 25. Cuando el Salvador dio por primera vez la Santa Cena a sus discípulos, ¿qué imagina usted que ellos habrán pensado y sentido? Se le invita a pensar en ello al leer los versículos que se leerán en este bloque de lectura. A continuación se leerá Mateo,
capítulo 26, los versículos del 26 al 29, que dicen lo siguiente. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo convenio, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora leeremos en Marcos, capítulo 14, los versículos del 22 al 25, que dicen lo siguiente. Mientras comían, Jesús tomó pan, y bendiciéndolo, lo partió y les dio, y dijo, Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio y bebieron todos de ella. Y les dijo, Esto es mi sangre del nuevo convenio, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Medite a continuación. ¿Por qué cree usted que Jesús escogió esa manera de que nosotros lo recordemos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué experiencias ha tenido usted durante la Santa Cena? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Hay algo que podría hacer usted para que la Santa Cena sea más sagrada y significativa para usted? Medite brevemente. Después de haber leído y meditado en estos versículos, se le invita a realizar el siguiente ejercicio. Escriba algunas cosas que usted se siente inspirado a recordar sobre el Salvador. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Teniendo en mente estas cosas que usted ha escrito del ejercicio pasado, podría repasarlas la próxima vez que usted tome la Santa Cena. Igualmente podría repasarlas en otras ocasiones, como una manera de recordarle siempre. A continuación se leerá Lucas, capítulo 22, los versículos del 7 al 39, que dicen lo siguiente. Y llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron, ¿Dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, He aquí, cuando entréis en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entre, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparadla allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la hora se sentó a la mesa, y con él los 12 apóstoles. Y les dijo, En gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que yo padezca. Porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando la copa, después de haber dado gracias, dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga.
Entonces tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después que hubo cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos entonces comenzaron a preguntarse entre sí cuál de ellos sería el que haría esto. Y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen potestad son llamados bienhechores. Pero entre vosotros no será así, sino que el mayor entre vosotros sea como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y les dijo: Cuando os envié sin bolsa, y sin alforja, y sin sandalias, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron: Nada. Y les dijo: Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y con los malos fue contado, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, he aquí 2 espadas. Y él les dijo: Basta. Y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Continuación se leerá en Tercer Nefi, en el capítulo 18, los versículos del 1 al 13, que dicen lo siguiente. Y aconteció que Jesús mandó a sus discípulos que le llevasen pan y vino, y mientras fueron a traer el pan y el vino, mandó a la multitud que se sentara en el suelo. Y cuando los discípulos hubieron llegado con pan y vino, tomó el pan y lo partió y lo bendijo, y dio a los discípulos y les mandó que comiesen. Y cuando hubieron comido y fueron llenos, mandó que dieran a la multitud. Y cuando la multitud comió y fue llena, dijo a los discípulos: He aquí, uno de vosotros será ordenado, y a él le daré poder para partir pan y bendecirlo, y darlo a los de mi iglesia, a todos los que crean y se bauticen en mi nombre. Y siempre procuraréis hacer esto, tal como yo lo he hecho, así como he partido pan y lo he bendecido y os lo he dado. Y haréis esto en memoria de mi cuerpo que os he mostrado, y será un testimonio al Padre de que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. Y sucedió que cuando hubo dicho estas palabras, mandó a sus discípulos que tomaran del vino de la copa y bebieran de él, y que dieran también a los de la multitud para que bebiesen. Y aconteció que así lo hicieron,
Y bebieron y fueron llenos, y dieron a los de la multitud, y éstos bebieron y fueron llenos. Y cuando los discípulos hubieron hecho esto, Jesús les dijo: Benditos sois por esto que habéis hecho, porque esto cumple mis mandamientos, y esto testifica al Padre que estáis dispuestos a hacer lo que os he mandado. Y siempre haréis esto por todos los que se arrepientan y se bauticen en mi nombre, y lo haréis en memoria de mi sangre que he vertido por vosotros, para que testifiquéis al Padre que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. Y os doy el mandamiento de que hagáis estas cosas. Y si hacéis siempre estas cosas, benditos sois, porque estáis edificados sobre mi roca. Pero aquellos que de entre vosotros hagan más o menos que esto, no están edificados sobre mi roca, sino sobre un cimiento arenoso. Y cuando caiga la lluvia, y vengan los torrentes, y soplen los vientos, y den contra ellos, caerán. Y las puertas del infierno están ya abiertas para recibirlos. Continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 20, los versículos del 76 al 79, que dice lo siguiente. Y el élder o presbítero lo administrará, y de esta manera lo hará. Se arrodillará con la iglesia e invocará al Padre en solemne oración diciendo: Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo y testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo, y a recordarle siempre, y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Amén. La manera de administrar el vino. Tomará también la copa, y dirá: Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este vino, para las almas de todos los que lo beban, para que lo hagan en memoria de la sangre de tu Hijo, que por ello se derramó, para que testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que siempre se acuerdan de él, para que puedan tener su espíritu consigo. Amén. También se recomienda estudiar Santa Cena, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. Santa Cena. Reseña. La noche antes de su crucifixión, Jesucristo se reunió con sus apóstoles e instituyó la Santa Cena. Después de su resurrección, Él instituyó la Santa Cena entre los nefitas. En la actualidad, la Santa Cena es una ordenanza en la que los miembros de la Iglesia participan del pan y del agua en memoria del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Esta ordenanza es una parte esencial de la adoración y del progreso espiritual. Por medio de esta ordenanza, los miembros de la Iglesia renuevan los convenios que hicieron con Dios al bautizarse. Cuando instituyó la Santa Cena, Jesucristo dijo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. La Santa Cena ofrece a los miembros de la Iglesia la oportunidad de meditar y recordar con gratitud la vida, el ministerio y la expiación del Hijo de Dios. El pan partido es un recordatorio de su cuerpo y su sufrimiento físico, en particular su sufrimiento en la cruz. Es también un recordatorio de que por medio de su misericordia y gracia, todas las personas resucitarán y tendrán la oportunidad de vivir eternamente con Dios. El agua es un recordatorio de que el Salvador
derramó su sangre debido a un intenso sufrimiento y angustia espirituales que comenzaron en el jardín de Getsemaní y concluyeron en la cruz. En el huerto dijo Jesús: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Al someterse a la voluntad del Padre, Él sufrió más de lo que nos es posible comprender. Dice la Escritura: La sangre le brotó de cada poro, tan grande fue su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Él sufrió por los pecados, los pesares y los dolores de todas las personas, para hacer posible la remisión de los pecados de quienes se arrepientan y vivan el Evangelio. Mediante el derramamiento de su sangre, Jesucristo salvó a toda persona de lo que las Escrituras llaman la transgresión original de Adán. El participar de la Santa Cena es un testimonio ante Dios de que el recuerdo de su Hijo se extenderá más allá del corto tiempo que dura esa sagrada ordenanza. El prometer recordarle siempre y testificar de que se está dispuesto a tomar sobre uno mismo el nombre de Jesucristo y guardar sus mandamientos forman parte de esta ordenanza. Al participar de la Santa Cena y hacer esos compromisos, los miembros de la Iglesia renuevan el convenio que hicieron en el bautismo. A su vez, el Señor renueva la promesa de redimir los pecados y permite que los miembros de la Iglesia siempre puedan tener su Espíritu consigo. La compañía constante del Espíritu es uno de los mayores dones de la vida terrenal. En preparación para la Santa Cena, todas las semanas, los miembros de la Iglesia dedican un tiempo a examinar su vida y arrepentirse de sus pecados. No tienen que ser perfectos para participar de la Santa Cena, pero deben tener un espíritu de humildad y arrepentimiento en el corazón. Cada semana se esfuerzan por prepararse para dicha sagrada ordenanza, con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Anote sus impresiones a continuación. También se recomienda ver el video Recordarle siempre, un video disponible en laiglesiadejesucristo.org. Como subtítulo: El Salvador es nuestro ejemplo de servir con humildad al prójimo. Esto es correspondiente a Juan, capítulo 13, los versículos del 1 al 17, los cuales se leerán a continuación. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y acabada la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces llegó a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Le respondió Jesús: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos.
porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a sentarse a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. En la época de Jesús, lavar los pies de otra persona era tarea de los siervos, no de los líderes. Sin embargo, Jesús quería que sus discípulos pensaran de manera diferente en cuanto a lo que significa liderar y servir. Medite a continuación. ¿Qué mensaje se encuentra en las palabras y acciones del Salvador que se narran en los versículos que se leyeron en este bloque de lectura? Medite brevemente. Tal vez en su cultura, lavar los pies de los demás no sea una forma habitual de servir. No obstante, piense en lo que puede hacer usted para seguir el ejemplo de humilde servicio del Salvador. Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué cree usted que Jesús sabía y sentía durante aquel tiempo sagrado con sus apóstoles? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué le ayudan a comprender esas cosas a usted en cuanto al Salvador? Medite una última vez en este bloque de lectura. Continuación se leerá en Lucas capítulo 22, los versículos del 24 al 27, que dice lo siguiente. Y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen potestad son llamados bienhechores. Pero entre vosotros no será así, sino que el mayor entre vosotros sea como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Como subtítulo: mi amor por los demás es una señal de que soy un verdadero discípulo de Jesucristo. Esto es correspondiente a Juan, capítulo 13, los versículos del 34 al 35, los cuales se leerán a continuación. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Anteriormente, Jesús había dado el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora daba un mandamiento nuevo. Medite a continuación. ¿Qué cree que signifique amar a los demás como Jesús le ama a usted? Medite brevemente. Ahora medite.
¿Cómo cree usted que las demás personas saben que usted es discípulo de Jesucristo? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo puede procurar usted que el amor sea su característica distintiva como cristiano? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 23. Mateo, capítulo 26. Marcos, capítulo 14. Y Juan, capítulo 13. Lección asignada del 29 de mayo al 4 de junio de 2023. Titulado En Memoria